Santo por siempre, mi Señor, aleluya. Iglesia, buenas tardes, Dios les bendiga. Dios les bendiga grandemente. Hoy vamos a ver un tema bastante interesante. Se trata del camino en el cual estamos hacia la verdadera promesa de nuestro Señor, que es la vida eterna. ¿Qué camino hemos tomado para llegar al Creador? Vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 7, versículos 13 al 14. Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14. Tema muy importante para todos los que estamos aquí en esta tarde. Veo que la iglesia ha crecido bastante, la congregación. Me alegra muchísimo verlos nuevamente, estar nuevamente en este púlpito. Estoy gozoso y estoy ansioso de predicarles la palabra. Veo caras nuevas. Bienvenidos, hermanos, Dios les bendiga. Y espero que sea de muchísima bendición el tema que vamos a tratar hoy. Tema por el cual les voy a predicar: dos caminos. Ese es el tema, dos caminos. Y vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 13 al 14. Si lo tienen, digan amén, iglesia. Aleluya. Aleluya. Alábelo, iglesia, porque Cristo vive. Aleluya. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Aleluya. Como les decía, iglesia, este tema lo tomé para que nosotros prestemos muchísima atención por el camino que estamos caminando hoy en día como cristianos. Porque son muchos hoy en día, ¿saben?, los que están siendo influenciados, están siendo tentados, están siendo manipulados en muchos ministerios de error por falsos maestros. Y muchísimas personas también están bajo la influencia de su mismo entorno diario por circunstancias personales, influencias familiares o las influencias de su entorno diario, ¿verdad? A la verdad, iglesia, es que quienes decidimos por dónde caminar somos nosotros, sí. Nosotros mismos tenemos esa decisión. Nosotros decidimos qué camino escoger, ya que Dios, a través de su palabra, nos muestra el camino verdadero que toda persona debe de tomar. Nuestra vida, bien sea una vida alegre, bien sea una vida triste, tal vez grandiosa, o bien sea una vida desdichada, muchas veces es el producto de las buenas o de las malas decisiones que el ser humano realiza en su libre albedrío. Nadie tiene la culpa de lo que una persona pueda pensar, pueda hablar o pueda hacer. Muchas personas en forma muy simplista dicen que Dios ha determinado lo que nosotros somos, lo que hacemos y lo que haremos. Y de esta forma muchísimos concluyen que nosotros no seremos castigados por algo que Dios mismo determinó. Inclusive muchos hoy en día, y siempre lo han hecho, muchísimos culpan a Dios hasta de una gripa. ¿Sí? Muchísimos culpan a Dios de todo lo malo que ocurre en sus vidas. Pero la humanidad en sí nunca ha aceptado la responsabilidad por sus propios actos. Todo esto de las excusas comenzó en el mismo principio, comenzó en el Edén. Comenzó cuando Eva no aceptó su culpa. Eva dijo que la serpiente le había engañado. Adán tampoco aceptó su culpa. Adán dijo que la mujer que Dios le había dado le dio a comer ese fruto. Así que nada ha cambiado con este tema de las excusas. La actitud siempre ha sido la misma, iglesia. Es esa actitud que es la de echarle la culpa a los demás, la culpa a otras personas de nuestras propias acciones y muchas veces de nuestras propias decisiones. Y tal vez nosotros podemos hasta cuestionar a Dios, ¿sí? Podríamos cuestionarlo por haber creado a Satanás, diciendo por qué no lo destruyó cuando se rebeló.
Podremos decir que si Él determina el destino de los seres humanos, entonces no nos debe de culpar ni de condenar. Pero el ser humano, como siempre lo ha sido, ha tenido miles de argumentos. Siempre ha tenido miles de preguntas, miles de cuestionamientos. Pero en realidad, lo que nosotros debemos de preguntarnos es: ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? ¿Acaso la obra creada puede cuestionar al creador de la obra? ¿Acaso una escultura puede cuestionar al escultor porque la moldeó de una forma muy en particular? Ningún ser humano, ninguno, está en la posición de cuestionar a Jehová, Dios eterno. Y aunque para muchos todos estos argumentos flojos e ilógicos sean veraces para ellos, lo cierto aquí, iglesia, es que Dios no va a tomar decisiones por nosotros, no las va a tomar. Porque su palabra es clara, su palabra afirma que nosotros somos libres, que nosotros fuimos dotados de libre albedrío, ¿sí? Que es el mismo ser humano quien decide el rumbo de sus vidas. Dios conoce nuestro destino, sí, porque Él conoce todas las cosas, porque Él puede mirar a través del tiempo, pero una cosa es saberlo y otra cuestión es determinarlo. Dios nos conoce desde nuestro nacimiento. Miren, Dios aún nos conoce desde el vientre de nuestras madres. Él puede escogernos, ¿sí? Dios puede ver nuestro futuro. Dios sabe qué decisión puede tomar el hombre para seguir su verdadero camino. Dios sabe quién ha de ser obediente o quién ha de ser desobediente. Iglesia, Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Pero Él no determina nada sin el consentimiento de los seres humanos. Miren, si un hombre camina bajo la luz de Cristo, fue una decisión personal, ¿verdad? Porque amaba la luz, no amaba las tinieblas. Nuestro Señor Jesucristo está a la puerta del corazón de todos los seres humanos, pero Él nunca va a abrir esa puerta, ¿no? Sino que Jesús toca a la puerta y le corresponde al ser humano hacer uso de su libertad para abrirle la puerta a nuestro Señor Jesucristo o simplemente mantener cerrada esta puerta en su libre albedrío. Dios es un observador. Dios no va a entrar en acción a menos que nosotros se lo pidamos. Miren, el destino no está determinado, ni tampoco Dios es el responsable. El destino es la consecuencia de nuestros actos, de nuestras decisiones del presente. Si nosotros caminamos en las sombras y cultivamos el hombre carnal, ¿cuál puede ser el fruto, iglesia? El fruto será carnal. Este fruto va a estar cubierto de sombras. Pero si nosotros andamos en la luz de Cristo y si nosotros caminamos como hombres espirituales, entonces nosotros estaremos cerca de Dios y seremos bendecidos para siempre. Es así de sencillo. Nuestro Señor Jesús fue muy claro al establecer que en la vida del ser humano solamente hay dos caminos, solo dos caminos, no hay tres, no hay 4, no hay 100 caminos, solo hay 2 sendas, iglesia, solo hay 2 caminos y estos caminos son descritos en la palabra de Dios. Cualquier otro camino que señalen los seres humanos no tienen valor alguno ante los ojos de Jehová. A nosotros nos gusta contradecir a Dios. Queremos que las cosas sean como nosotros queremos y no como Dios las establece. Dios dice que hay 2 caminos. Uno que conduce a la condenación eterna y el otro camino que nos lleva a su presencia. Pero nosotros afirmamos que cualquier camino nos lleva a Dios. Miren, muchos dicen por ahí que todos los caminos conducen a Roma. Eso será cierto para ir a Roma, pero de nada nos sirve para llegar a Dios. Como otros declaran y en especial los ecuménicos dicen, todas las religiones son buenas, nos conducen a Dios. Eso será cierto para muchos, pero no es cierto para Dios, pues ninguna religión nos acerca a Dios. Al contrario, miren, las religiones nos alejan de su presencia,
porque la religión está llena de dogmas, está llena de rituales humanos. El Evangelio no es una religión contaminada por dogmas, por mitos y por tradiciones humanas. Miren, el Evangelio de Jesucristo, el verdadero Evangelio, es un estilo maravilloso de vida que nos ilumina, que nos conduce por un camino correcto al Creador, haciendo que las personas sean nuevas criaturas en Jesucristo. Ese es el verdadero Evangelio. Así que este tema de hoy es para que nosotros reflexionemos en cuál de esos dos caminos estamos caminando hoy en día, descritos por Jesús. Dos caminos, ¿sí? Dos caminos que fueron profetizados por el mismo Dios, ¿sí? Dios profetizó estos dos caminos, iglesia, al sentenciar a la primera pareja desde el principio. Uno de esos caminos tiene su raíz en la mujer, en esta simiente, que a la misma vez es el camino estrecho que conduce a Dios. Ese camino es Jesucristo. Jesús es la simiente de la mujer, como escrito está en el capítulo 3, versículo 15 del libro de Génesis. Y el otro camino que tiene su raíz, esa raíz está en la serpiente, o sea, es el camino de Satanás. Solo hay un camino de luz y solo hay un camino de tinieblas. Hay un camino maravilloso que nos acerca al Creador y el otro camino que nos aparta de su presencia. Por eso la palabra dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha, escúchenme bien, ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. El camino amplio, iglesia, ese camino amplio y espacioso y cómodo, es muy peligroso para el ser humano. Ese camino espacioso es el camino del mundo, donde todo es bueno, donde nada es malo. Es el camino de la carne y de los frutos de la carne. Es el camino donde todo es engañoso. Es el camino del poder, de las riquezas, de la fama. Es el camino de la pobreza espiritual. Es el camino de las sombras, de la insignificancia. Miren, este camino ancho es el camino lleno de religiones sin Dios. Es el camino de la sabiduría corrompida. Es el camino en el cual los seres humanos se han declarado la medida de todas las cosas. Este camino ancho es el camino cuya antorcha la lleva el mismo Satanás, que mi Señor lo reprenda, ¿sí? Esa antorcha la lleva el mismo diablo, una antorcha apagada, sin luz. Ese camino es el camino en el cual los seres humanos piensan que todos seremos salvos, que nadie será condenado. Este es el camino espacioso, lleno de espejismos, de mentiras, de vanidad, ¿sí? Donde todo se disipa como la espuma del mar. Es el camino en el cual los seres humanos no encuentran la paz, no encuentran la felicidad, porque están pendientes a la avaricia y a la codicia de las cosas del mundo. Miren, no importa cuán poderosos o famosos sean las personas, pero es un camino de torpeza en el cual los intelectuales, los ateos y los filósofos creen que lo saben todo. Ese camino es el camino de la carne, es el camino del mundo que nos aparta de Dios. No hay Dios en ese camino. Y no importa que esté lleno de religiones, lleno de sectas, de movimientos intelectuales, es un camino ancho. Pero que al final de ese camino, se convierte en un embudo que va a conducir a muchísimos al mismo infierno. Mi hermano, mi amigo, que está escuchando este mensaje hoy, no hay Dios en el camino espacioso, no hay Dios en el camino ancho, porque no hay espacio para el verdadero evangelio de Jesucristo. Porque en ese camino no hay espacio para el verdadero Jesucristo. Porque en ese camino no hay espacio para adorar al verdadero Dios. En ese camino solo se adora la fama, se adora el poder, se adora el mismo cuerpo, se adora la prosperidad material, se adora la comodidad y el éxito personal. En ese camino es lo que adoran. Porque es un camino carnal. No importa la condición social, ni el nivel de inteligencia, no importa el grado de intelectualidad, miren.
No importa si nosotros nacimos en un palacio o si nosotros nacimos en una choza humilde. O si nacimos en una aldea pobre y remota o en medio de una gran ciudad. No, no importa la época, no importa el lugar, no importa la lengua que nosotros hablemos. Cuando nacimos, llegamos solos a este mundo. Y cuando nos llegue la hora de recibir la muerte, también tendremos que irnos solos, sin nada. El camino de la vida es en sí solitario. El camino de la vida, no importa cuán famosos o importantes seamos, no importa cuán insignificantes o importantes podamos ser, el encuentro con la muerte será solitario. Nadie estará en ese momento, miren, no importa cuántos estén a nuestro lado, cerca de nuestro lecho de muerte. No importa nada, ni la pobreza, ni la riqueza, porque del vientre de nuestras madres salimos desnudos y desnudos nos iremos, aleluya. Alábelo, iglesia, porque Cristo vive, Cristo le ama. Yo también les amo en el Señor, aleluya. La vida se reduce en este mundo a unos cuantos pasos. La vida es corta, la vida es como la flor que nace en la mañana y al atardecer está marchita. ¿Sí? Es como la espuma del mar. La vida es como el humo que se disipa. Miren, es tan breve y es tan corta que algunos viven como si nunca fueran a morir. La palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 14 dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. A muchos se les olvida que esta vida es frágil, que esta vida es momentánea. Es increíble que nosotros tengamos libre albedrío y que este mismo libre albedrío de nada nos sirva a la hora de nacer ni a la hora de morir. Porque nadie puede escoger el lugar de su nacimiento. Nadie puede escoger a sus padres y tampoco puede escoger la hora y el día de morir. Por eso nuestro libre albedrío para estas cosas no nos sirve. Porque si la vida fuera como dicen los científicos, no tendría propósito alguno. Pero si hay algo que yo puedo asegurarles, es que la vida no termina aquí como muchos piensan, y en especial muchos científicos, muchos ateos. No. Para un creyente verdaderamente convertido a Cristo, para un verdadero cristiano, miren, el verdadero convertido sabe que al morir en Cristo es ganancia. Porque el verdadero cristiano está convencido de que un día Dios cumplirá su promesa. ¿Y cuál es su promesa? Vida eterna. Es esa promesa de morar con Él por toda una eternidad. Esa es la verdadera promesa de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Morir es el comienzo de una vida por toda la eternidad. Nosotros lo llevamos por dentro, vivimos con la esperanza de que nunca moriremos, porque el ser humano es un peregrino por esta tierra. ¿Sí? Es un peregrino aquí en esta tierra. Y aquí en esta tierra es donde nosotros tendremos que esforzarnos en Cristo Jesús, cumpliendo sus mandamientos y estar buscando santidad y apartarnos de lo inmundo y arrepintiéndonos de sincero corazón día a día. Porque el cumplir con sus mandamientos nos llevará a adquirir la vida eterna en un cuerpo glorificado como el de Cristo, en un cuerpo que nunca muere, un cuerpo que vivirá por la eternidad. Este es el pensamiento de un verdadero cristiano. Es triste saber que muchos prefieren seguir viviendo una eternidad con ese cuerpo viejo, maltrecho y pecaminoso, que también un día resucitará para ser lanzado al infierno por toda la eternidad. Es triste ver cómo muchísimas personas rechazan a Cristo, rechazan su evangelio, rechazan su palabra que es vida en abundancia, vida eterna. Nosotros debemos de recapacitar si realmente la vida es tan corta como nosotros decimos. Pensar que si caminamos por el camino estrecho viviremos por toda una eternidad al lado de Dios.
Estar conscientes que si nosotros caminamos por el camino ancho y espacioso, simplemente vamos a arder en el infierno. Tenemos que recapacitar en esto. Porque no hay más opciones, no hay más caminos. Miren, no existe otra alternativa para el hombre. O caminas por el sendero estrecho, que es Jesucristo y su evangelio, o te pierdes por la senda espaciosa. Porque si escoges vivir en tinieblas, a las tinieblas irás. Si escoges vivir en la luz, que es Jesucristo, entonces vivirás en la luz de Jesucristo. Jesucristo es el puente que nos ha de conducir a la vida eterna, en la cual no existe la muerte. Esa es su promesa. Esa es nuestra fe. Jesucristo siempre nos habló de vivir haciendo la voluntad del Padre, como también nos habló y nos mostró que si no vivimos en la voluntad del Padre, entonces estaríamos viviendo en nuestra propia voluntad. Porque nosotros tenemos libre albedrío. Nosotros decidimos si vamos a estar con Dios o simplemente si vamos a estar con Satanás. Decidimos si vamos a agradar a Dios o vamos a agradar al mundo. Decidimos si nacemos de nuevo en Cristo o morimos con el viejo hombre lleno de pecado. ¿Acaso hay otra alternativa? Claro que no. No la hay. No hay otra forma. Solo hay dos caminos. Aquí no valen las indulgencias del catolicismo. Aquí no hay muerto alguno, por más santo que haya sido, que te pueda ayudar. Aquí no hay estaciones de peajes en las cuales tú puedas descansar. No. Aquí no hay purgatorio, como muchos católicos lo afirman. Este purgatorio es un invento más de Satanás. Porque la palabra de Dios escrita en la Biblia no habla de esto. El purgatorio no existe. Es una mentira del diablo, que mi Señor lo reprenda. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 47, nuestro Señor nos dice que todo aquel que en Él crea tendrá vida eterna. Como también dice en Juan 3:18 que el que no cree en Él será condenado. Así que hoy te digo, o entras por el camino estrecho, o caminas por el camino espacioso. Es así de sencillo. No hay otra opción, aleluya. Miren, solo hay dos rebaños. Uno guardado por el buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, y el otro rebaño es este que está siendo devorado en el mundo por Satanás y sus demonios. Iglesia, al recibir a Cristo y decir ser cristiano va más allá de una simple expresión. Porque todo verdadero cristiano debe de tener en cuenta que seguir a Cristo es mantenerse en el camino estrecho. Y no es fácil, yo lo sé. Pero tenemos que seguir el camino angosto. Miren, no importa si este camino es espinoso muchas veces. Pero hoy quiero decirle a muchas personas, a muchísimas personas que están hoy escuchando este mensaje, tanto aquí en la iglesia como en la radio y en la internet, que no tienen a Dios en sus vidas, que no tienen a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador. Hoy quiero decirles que la vida no se trata de juegos, la vida no es una broma. No. Los seres humanos creen que pueden vivir en este mundo sin Dios y luego esperar que ese Dios al cual han rechazado los reciba con los brazos abiertos. Déjenme decirles con mucha sinceridad y con mucha claridad que eso no va a pasar. Amigo que me escuchas hoy a través de este mensaje, a través de la internet, de la radio, y muchos invitados que están aquí hoy, que no tienen a Cristo en sus vidas, como Señor, como Salvador. Quiero decirte con sinceridad y con claridad, no creas que podrás entrar en las bodas del Cordero sin invitación. No podrás entrar. Y si entras, te echarán fuera. Porque el hombre no ha de disponer quiénes entran o no al cielo. Porque la Biblia es clara. Solo hay un abogado defensor de la humanidad. Jesucristo es ese abogado que todo ser humano necesita. Jesucristo dice, en Mateo capítulo 10 versículo 32, Él dice, el que me confesare delante de los hombres, yo lo presentaré ante mi Padre. Es Jesús el camino a Dios, porque Él es el camino, la verdad y la vida, no hay más.
Aleluya. Así es, mi hermano. Así es, mi amigo. Miren, Jesús lo afirmó con vehemencia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Está escrito. Escrito está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Así que nadie crea que todos los caminos conducen a Dios. Nadie crea que todas las religiones conducen a Dios. Nadie en esta tierra nos podrá redimir del pecado, porque todos somos reos de muerte, y solo hubo uno que pagó el precio de sangre. Solo hubo un cordero, solo uno fue crucificado para salvar al hombre, y este es Jesús. Es mi Señor, es mi Salvador, a quien yo predico. Jesús es el Cordero de Dios. Si lo rechazas, rechazas tu salvación. Miren, Jesús es el puente entre Dios y la raza humana. No hay nadie más. Este puente sobre el precipicio de la vida, nosotros no podemos pasarlo solos. Porque si miramos a la profundidad, nos caeremos. Pero si miramos a Jesús, cruzaremos al otro lado y seremos recibidos por ángeles que nos llevarán ante Jesús. Y éste nos llevará ante su Padre. Aleluya. El creyente verdadero no muere en vano. No. El verdadero creyente duerme el sueño de los justos. El creyente verdadero que ama a Dios no teme morir, porque muere con alegría, muere en paz y muere con la certeza que al expirar, ángeles estarán esperándolo para llevarlo al gran Maestro, Jesús, Salvador nuestro. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra esperanza y esto es lo que nosotros predicamos, aleluya. La verdadera promesa es vida eterna, no hay más. Hoy vemos cómo muchos sueñan con hacer riquezas, ¿sí? Muchos sueñan con disfrutar de todos los placeres del mundo. Sueñan vivir como reyes, como príncipes, sueñan con ser poderosos. Miren, hay quienes sueñan con la fama, con ser famosos para escuchar a las multitudes aclamarles. Pero qué triste será que la muerte llegue a todas estas personas y no se hayan puesto y en paz con Dios a través de su amado Hijo Jesucristo. En su muerte tendrán temor. En su muerte sin Dios no habrá paz, no habrá una sonrisa ni gozo. No habrá una alegría, no habrá esperanza, porque no habrán ángeles para llevarlos al cielo. Toda persona que muere sin Cristo en su corazón simplemente dormirá y cuando despierte estará ante el Creador en el juicio final. Allí se dará cuenta que no hizo nada para disfrutar al lado de Dios por una eternidad. Se darán cuenta que lo único que hicieron fue soñar con placeres que el mundo les ofreció, porque no serán encontrados en el libro de la vida. Y quedarán atormentados cuando el Cordero ordene que sean echados al lago del fuego y azufre. Como escrito está en Apocalipsis 20, versículo 11 en adelante. Y miren, tal vez esto suene cruel, sí, suena muy cruel y suena duro, pero es la verdad porque escrito está. Eso es lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Esto no me lo estoy inventando, esto está escrito, porque hay un juicio final de Dios y está escrito en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Mire, la palabra dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos,
Amigos, tal vez muchos escépticos se pregunten por qué los muertos serán levantados a un juicio si ya están muertos. Porque Dios es un juez justo. Para que nadie diga que Dios es un juez injusto, se va a leer en esos 2 primeros libros que son abiertos, se van a leer sus obras, sus iniquidades, sus pecados y sus abominaciones, y si no se arrepintieron en Cristo Jesús para obtener salvación, vida eterna, a través de su unigénito, este será lanzado al lago de fuego y azufre. ¿Suena duro? Sí, suena duro, pero es necesario que toda persona entienda, hágase llamar cristiano o no sea cristiano, que hay un juicio final y que escrito está en la Biblia, está en Apocalipsis, escrito está. Por eso solo hay 2 caminos, uno espacioso y uno estrecho. Así que ¿por cuál de estos 2 caminos vas a dirigir tu vida? ¿Por cuál camino? El hombre está de paso por esta tierra. Por eso el ser humano tiene libre albedrío, tiene el libre albedrío de escoger el camino correcto para andar por él. Pero el camino que conduce a Dios no es un camino que lo determina el hombre, no. Porque Dios lo estableció desde un principio. La primera familia escogió la senda equivocada, o sea, Adán y Eva no siguieron la senda establecida por Dios, el camino de la obediencia, que es el camino de respeto a las ordenanzas dadas por Jehová. Ellos no escucharon la voz de Dios. Por el contrario, prefirieron escuchar la voz de la serpiente. Ellos rehusaron a la luz de Dios y aceptaron las tinieblas. Esa actitud nunca ha cambiado. Hoy muchas personas, a pesar que se les predica el evangelio, hacen lo mismo. Rechazan la salvación por seguir el mundo, por seguir sus placeres que ofrece Satanás a través de él. Van por una senda equivocada, por una senda que los aleja más y más de la presencia del Señor. El ser humano, cuando viene a este mundo, viene por el buen camino, ¿sí? Y aunque trae consigo el pecado de Adán y Eva, pero en su etapa de niño, el ser humano en su etapa de niño, de bebé, esa semilla del mal, esa semilla de desobediencia no germina, no se desarrolla, no crece, porque los bebés, los niños no están alejados de Dios. La etapa de la niñez es una etapa de inocencia. Un bebé, un niño no puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Para un niño todo es luz, no hay tinieblas en un bebé. Pero cuando llega el momento de hacer uso de su libertad, o sea, de hacer uso de su libre albedrío, que es este don que solo el ser humano lo tiene, porque ni siquiera los ángeles de Dios tienen libre albedrío, no lo tienen. Por eso, cuando el ser humano hace uso del libre albedrío, comienza a germinar el pecado que nosotros heredamos, el pecado de la desobediencia, el pecado de no escuchar la voz de Dios, el pecado de hacer todo lo que se nos dé la gana. Llega a nuestras vidas el pensamiento que no tenemos que responder a Dios por nuestros actos. Miren, cuando llega ese momento en nuestras vidas que rompemos con el dominio de nuestros padres, que ya no queremos que nos dirijan, que nos enseñen por dónde caminar, por dónde ir. Cuando llega ese momento en que creemos que nuestros padres son un estorbo en el camino, es ese momento en que nosotros empezamos a darle la espalda y alejarnos de ellos. Preferimos escuchar la voz de los amigos del otro lado de la calle, pero no escuchamos a nuestros padres. Sucede lo mismo con Dios. De niño acompañamos a nuestros padres a la iglesia, oramos, creemos con conciencia y con inocencia que Dios es nuestro Padre Celestial. Pero cuando llega ese momento de sentirnos libres, al primero que echamos de nuestra vida es a Dios. Porque Dios se convierte en una piedra de tropiezo.
lo rechazamos, lo echamos de nuestras vidas y entonces hacemos todo lo contrario de lo que Él nos ha ordenado. Cuando esto sucede, vagamos por el mundo, vagamos sin rumbo fijo por el desierto de la vida, entramos a un camino equivocado, buscamos en el mundo lo que nosotros tenemos en nuestro interior, hacemos como el Quijote, vamos por la senda equivocada, vamos tras las aventuras del mundo, ¿sí? Tratamos de arreglar el mundo a nuestra manera, engañando y prometiendo lo que no podemos dar. Soñamos con lo imposible, queremos riquezas materiales y las buscamos en el mundo. Queremos gobernar el mundo cuando ni siquiera podemos poner nuestra propia vida en orden. Nuestras vidas entran al camino equivocado cuando le damos la espalda a Dios. El mundo te ofrece y te da aflicciones y sufrimientos, ¿sí? Porque el mundo te condena a la soledad, el mundo te condena a la angustia, al dolor. El camino sin Dios es triste, mi amigo. El camino sin Dios es muy penoso, es muy duro. Cuando nosotros abandonamos la senda de Dios, entramos a un valle de tinieblas, a un desierto sin agua, sin oasis. Caminamos en las noches sin luna, sin estrellas. Iglesia, amigos que están aquí, la palabra de Dios en Job dice: tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Esto está escrito en Job, capítulo 8, versículos del 13 al 14. Al igual que el libro de Proverbios, Dios nos dice en su palabra: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por los caminos de los malos. Proverbios 4, versículo 14. Y de la misma manera que Dios nos revela en las Sagradas Escrituras que hay un camino de obediencia, de temor, que hay un camino estrecho pero recto, que hay un camino duro al principio, pero liviano y suave de cargar al final, y que este camino nos permite encontrar las cosas de verdadero valor, las cosas que no se pueden comprar con dinero, las cosas que nadie nos puede dar, no importa lo famosos o lo importante que nos podamos sentir. Dios nos revela el camino que nos lleva de retorno a su presencia, que nos garantiza un encuentro con Jesucristo. Dios ha establecido ese camino de paz, de amor, porque es un camino en el cual la violencia, los vicios, las guerras, las injusticias no tienen espacios. Dios nos revela el estilo de vida del creyente que ha encontrado en esta ruta tan maravillosa, porque es una ruta muy maravillosa, y aunque pueda ser una ruta de abundancia, también puede llegar a ser una ruta de escasez, puede llegar a ser una ruta de amargura, pero también es una ruta de dulzura. Ese es el camino estrecho. Miren, en este camino estrecho que Dios nos muestra, es un camino protegido por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien reprende y sacude al diablo. Porque no habrá demonio, no habrá diablo que se meta con nosotros, porque tenemos el respaldo del Espíritu Santo. Podrán disparar sus dardos venenosos, podrán ponernos tentaciones, podrán ofrecer todo cuanto hay en el mundo, pero nada nos hará caer si nosotros caminamos firmes en el Señor sin mirar a la derecha ni a la izquierda. Siempre con nuestra mirada fija en el Señor Jesucristo, aleluya. La palabra divina de Dios también nos dice que hay otro camino, ¿verdad? Que es el camino de los impíos, de los pecadores, que es la ruta de los que no creen, de los altivos, de los soberbios, de los vanidosos, de los que ponen la mirada en las cosas terrenales, en las riquezas, en los lujos, en las injusticias. Es la ruta de los ladrones que le roban el jornal a los trabajadores. Es la senda de los violentos, de los abusadores, ¿sí? De estos que explotan a sus mujeres y a sus niños. Es el camino lleno de maldad, camino lleno de pecado. Es el camino de la sombra, de las tinieblas.
ese camino que se nos presenta con una espaciosa puerta y una enorme avenida llena al principio de juegos artificiales muy hermosos, pero que terminan en la más densa oscuridad y cuyo final es el lago de fuego y de azufre. Ese camino en el cual miles de millones de seres humanos se encuentran en estos momentos, mientras muchos religiosos y muchos falsos maestros ponen sus miradas en las cosas del mundo, mientras muchos falsos maestros, falsos maestros engañan a multitudes por doctrinas falsas, en religiones y en sectas religiosas. ¿Sí? Es esta la vereda que parece rica, que atrae a muchos con su fruto como atrajo a la primera pareja, ¿sí? El árbol era hermoso, el árbol era tentador, exquisito, tenía frutos que engañaban a la vista, pero al final era fruto de muerte, fruto de condenación eterna, de separación de Dios. Ese fruto hoy está siendo presentado por muchos ministros del diablo, que mi Señor los reprenda. Falsos maestros, disfrazados de apóstoles, de profetas y de pastores, que están ofreciendo un evangelio diluido con el mundo, que están llevando a muchos a la codicia, a la avaricia de todas las cosas que ofrece el mundo. Todos estos falsos ministros tienen sus frutos, ¿sí? Tienen frutos de todas clases, tienen frutos de magia, tienen frutos de esoterismo, de metafísica, de mentalismo. Esta es la doctrina falsa de la prosperidad y de la comodidad material, que a muchos hermanos ha atrapado, y a muchos de estos hermanos han extendido sus manos para comer sus frutos. Todos estos frutos que los está llevando al mundo y al infierno. Este es el fruto del pecado, de la desobediencia, de la avaricia, de la codicia, que nos hace entrar al camino errado, al camino equivocado, al camino que Dios dijo que no entráramos. Iglesia, hermanos, el mundo es una enorme barca que navega a la deriva. El mundo es una barca cuyo capitán es Satanás, que mi Señor lo reprenda. Es una barca que se mueve en las aguas turbulentas. Es una barca que se dirige al mismo infierno. Es una barca que parece segura, pues Satanás la hace parecer segura. Se ve muy cómoda, que no hay tempestad, que el mar está sereno. Satanás solo sabe a dónde la dirige, mientras que la tripulación cree que va a puerto seguro. ¿Sí? El mundo es una barca condenada a naufragar en el lago ardiente de fuego y azufre. Pero a la tripulación que está en esta barca no le interesa a dónde va esa barca. Lo importante para ellos es disfrutar del viaje, disfrutar del mundo y de sus placeres. Come, bebe, baila, brinca, porque después moriremos. Parece que no les importa si hay Dios, no les importa. No les importa si hay castigo eterno, si hay infierno, no les importa. Muchos expresan, vive el momento, disfrútalo, pues todo es aquí y ahora, ¿sí? Así se expresan. Y estas son las mismas expresiones que se les escuchan a muchos maestros falsos que dicen que la vida y la riqueza es aquí y ahora. Mi Señor los reprenda, mi Señor los reprenda. Esa es la melodía que Satanás tiene en su embarcación, el mundo. Todos están hechizados por la cortina de las tinieblas. Ellos creen que es de día, pero no saben que están bajo la sombra de la muerte, del pecado que cubre la enorme embarcación que es el mundo. Pero afortunadamente, cerca de esta embarcación en peligro de naufragar, Dios ha enviado a una pequeña barca, ¿sí? Una que es conducida por su Hijo amado, una que es conducido por el Espíritu Santo, una cuyo capitán es Jesús, aleluya. Dios ha puesto en este mundo a su iglesia, ¿sí? Una iglesia segura, una iglesia santa, una iglesia poderosa. Esta iglesia es la que protege al planeta de caer en manos de Satanás. Esta es la iglesia de Jesucristo, y que a través de ella y de su Santo Espíritu ha evitado que Satanás tome por completo el control de la tierra y de sus moradores. El mundo sigue rechazando la luz y sigue aceptando a las tinieblas, ¿sí? Porque el mundo prefirió matar a Jesucristo y soltar a Barrabás,
un asesino y ladrón. Siempre pasará esto con el mundo, porque el mundo escoge el camino equivocado. Miren, Dios dice en su palabra: no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta y se torne a mí. Esto está escrito en Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Como también nuestro Señor Jesucristo dijo: no vine a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Escrito está en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17. La actitud de Dios es perdonar, pero la actitud del mundo, es decir, no tenemos nada para ser perdonados, no somos pecadores. El mundo dice: somos inocentes de toda culpa, no tenemos problemas, porque nosotros somos productos de la evolución. Y claro, como los animales no tienen ni religión ni tienen Dios, pues tampoco tienen pecado, según ellos. Esta es la actitud. Es la actitud de contradecir a Dios. Es la actitud de afirmar que el pecado no existe, que solo tenemos un sentido de culpabilidad. Dicen que todo es un estado mental. Dicen que todo es un problema psicológico. Dicen que el hombre fue quien inventó a Dios y no Dios el que creó al hombre. Así hemos vivido desde el principio de la humanidad. Dios ha enviado siempre su barca. Esta barca siempre ha estado al lado de la gran embarcación. Dios ha sido paciente esperando que alguno haga como el apóstol Pedro cuando se lanzó al mar para ir al encuentro de Jesús. Miren, no hay posibilidad alguna de permanecer en la gran embarcación. Hay que salir de ella. Si permanecemos en el mundo, haciendo las mismas cosas del mundo, viviremos en la oscuridad para siempre. Debemos escapar del mundo y de refugiarnos en el Señor Jesucristo. Aleluya. Solo hay dos senderos, dos caminos, uno de vida eterna y el otro de condenación eterna. Miren, no hay puntos intermedios, no hay otra alternativa. O le sirves al Señor, o le sirves al príncipe de las tinieblas, o entras en la pequeña barca, o permaneces en la gran embarcación del mundo y Satanás como su capitán. Dios ha señalado el camino correcto que nos lleva a su presencia, que nos restaura, que nos conduce a la vida eterna. Miren, Jesús se identificó como ese camino. Vuelvo y lo repito. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Esa es la senda antigua que nosotros debemos de tomar. Debemos de retornar a la antigua senda, pues en ella está la luz, está la antorcha, está la estrella resplandeciente que nos llevará a puerto seguro. Solo hay un camino de salvación. Jesús es el camino, no hay más, porque el mundo te ofrece miles de caminos, pero todos llevan a la condenación eterna. El camino de la vida nos exige humildad, nos exige obediencia, nos exige entrega total, nos exige creer por fe, nos exige abandonar los deseos de la carne y cultivar los deseos del Espíritu, nos exige arrepentimiento. Aleluya. El camino de Dios está libre de odios, está libre de rencores, de envidias, de injusticias, de venganzas, de raíces de amargura. El camino de Dios es estrecho, puede ser pedregoso, pero es recto. El camino de Dios nos conduce al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. El camino a Dios es solitario, porque todos debemos de llevar la cruz. No importa cuán liviana o pesada sea, aleluya. El mundo ofrece muchas veredas, muchos caminos. Satanás ha engañado al mundo y lo sigue haciendo. Satanás sigue inventándose caminos, diciéndole a las personas que hay muchos caminos que conducen a Dios, que hay muchas religiones y que todas son buenas. Eso es mentira al diablo, que mi Señor lo reprenda. Satanás tiene muchas variedades para engañar a la humanidad. Mi Señor lo reprenda. Hay algunos que dicen ser cristianos, pero se postran ante imágenes, ¿sí? Son idólatras. Muchos que dicen creer en Dios y creer en Jesucristo. Muchos dicen hacer su voluntad, pero son muchos de ellos que consultan a santeros, a brujos, a hechiceros. Consultan a adivinos, a falsos profetas.
Todos estos caminos son caminos de muerte, son caminos condenados por Dios en su palabra. La Biblia dice que los adivinos, los agoreros, los brujos, los idólatras no entrarán al reino de Dios. Está escrito. Escrito está en Apocalipsis capítulo 22, versículo 15, donde la palabra nos dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Pero Satanás, que mi Señor lo reprenda, les repite que no es cierto, que pueden entrar al cielo vestidos con cualquier vestidura. Eso es mentira al diablo, mi Señor lo reprenda. El camino trazado por estos farsantes es camino de muerte, es camino de oscuridad, es camino de tinieblas. Estar en estos caminos es ir en contra de lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Nadie que practique tales cosas será salvo, sino condenado, dice la palabra de Dios. Este planeta está lleno de entes espirituales, lleno de demonios que nos conocen, que conocen nuestras vidas, lo que nosotros hacemos, conocen nuestras debilidades y esperan el momento indicado para atacar y controlar las mentes de las personas que no tienen espiritualidad ni comunión con el Espíritu Santo. Es por esta razón que hoy en día vemos muchos casos que pasan como enfermedades mentales, pero les puedo asegurar que en muchos de estos casos son posesiones demoníacas. Ustedes saben de qué les hablo, iglesia, saben muy bien de qué les estoy hablando. Si nosotros queremos encontrar el camino de la luz, el camino estrecho, el camino de la bondad, si nosotros queremos encontrar el camino de la piedad, de la misericordia, el camino de la obediencia, el camino que agrada a Dios, debemos de aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para poder nacer de nuevo, para que las cosas viejas pasen y todas sean hechas nuevas. Esta es nuestra fe, esta es la promesa, esta es la única alternativa, no hay más. No podemos vivir sin reflexionar sobre nuestro propósito en la tierra. Nosotros somos viajeros que estamos en este mundo en el cual libramos una guerra espiritual, porque esta guerra es contra las fuerzas del mal, no es una lucha contra carne y hueso, no. Es contra huestes espirituales y potestades demoníacas. Luchamos para vencer la carne, para vencer a los frutos de la carne y cultivar los frutos del Espíritu. No hay guerras santas, cuando estas guerras son contra nuestros mismos hermanos. Todos tenemos que librar una guerra en nuestro interior, una guerra que nos libre del odio, que nos libre de la avaricia, de la soberbia, de los celos, de las contiendas, de las mentiras, de las venganzas, de las injusticias, de las raíces de amargura. El creyente sabe que al final del camino estrecho se abre una hermosa llanura de luz, un valle perfumado, un hermoso jardín de flores, y nos recibirán los ángeles del Señor. Porque esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. En cambio, aquellos que han decidido entrar por la puerta ancha, espaciosa, pasarán de esta vida a un largo sueño. Sí. A un largo sueño que terminará con el juicio final. Dos caminos, mi amigo. Dos caminos, mi hermano. Dos formas distintas de ver la vida. Dos formas distintas de vivir. Dos veredas. Dos formas distintas de ver la muerte. El hombre de Dios vive con la esperanza de una mejor vida con Jesús en su santo reino después de la muerte. El hombre que no tiene a Dios en sus pensamientos vive para ser condenado. Vive para eso. Desafortunadamente es así. Hay quienes no tienen nada y son felices. Y de igual manera hay muchos que lo tienen todo pero son infelices. Como hay quienes viven rodeados de muchedumbres y se sienten en la más profunda soledad. Hay quienes viven solos y se sienten muy acompañados. Para algunos la soledad es mala, para otros es un paraíso. Hay quienes han convertido sus vidas en un árido desierto sin agua. La vida es muy simple.
El ser humano la complica. Si estamos en el camino estrecho, si somos obedientes a Dios y dejamos que sea Dios quien nos guíe, si colocamos nuestra mirada en las cosas espirituales y ya no somos más esclavos del mundo, podremos ser más felices mientras nos vamos con Jesús. Dios nos dio un camino en el cual estableció una escala moral, ¿sí? Los 10 mandamientos son valores absolutos. Los 10 mandamientos para un cristiano, para un verdadero convertido, no cambian, no varían con las circunstancias ni con el tiempo, porque matar es matar, así como desear la mujer del prójimo es adulterio, así como adorar a otro Dios es idolatría, así como honrar a nuestros padres es un mandato absoluto de Dios. Esto no tiene variaciones, no importa cómo sean nuestros padres. Pero en el mundo, en el camino espacioso, estos valores son relativos, porque al impío no le interesa estar sujeto a la voluntad de Dios ni a sus santos mandamientos. Por eso el concepto de los mandamientos de Dios para el mundano puede ser alterado, porque es relativo. Pero en el camino estrecho, la escala de valores fue establecida por Dios y no por los hombres. Tanto el ser humano solitario como el que está acompañado de la familia debe de obedecer esta escala de valores establecida por Dios. Es así de sencillo. Dios expone los requisitos y si quieres caminar por este sendero, amén por ti. Y si no quieres caminar por el sendero de la puerta estrecha y deseas caminar por el otro sendero, por el camino ancho, pues amén también. La decisión es solo tuya, mi hermano. La decisión es solo tuya, mi amigo. Recibe a Cristo hoy para que camines en la luz que es Cristo. Aleluya. Es una cuestión entre tú y Dios. El recibir a Cristo es una decisión personal. Hoy quiero decirte, mi amigo, que el ser humano que abandona el camino de Dios sufrirá las consecuencias. Quiero decirle que la familia que escoge el camino espacioso pagará sus consecuencias. Debemos hacer de nuestros cuerpos templos para adorar a Dios. La iglesia debe de buscar a Dios en todo momento. Entrar o no en el camino estrecho es una decisión personal. Dios no obligará a nadie a salir del camino espacioso, porque es una decisión personal. Lo único que no podemos hacer es pretender que lo que Dios estableció como bueno, nosotros digamos que no es así. Aleluya. Miren, Satanás ha utilizado cuanto argumento engañoso para persuadir a la raza humana. Ha pretendido ser el Dios de este planeta. Si trató de usurpar el trono de Dios y de tentar a Jesucristo, y ha hecho todo lo posible para que el ser humano no crea ni adore a Dios, ¿qué podemos esperar nosotros? Tan solo el Espíritu Santo es quien nos defiende. El diablo, que mi Señor lo reprenda, por mucho tiempo ha estado sembrando la semilla del ateísmo, ¿sí? Esta ideología del ateísmo no es moderna, no. Ya hace más de 3000 años el rey David escribió en el Salmo 14, versículo 1, el rey David dijo: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El ateísmo no es nuevo. El ateísmo tiene miles de años, porque Satanás lo ha implementado por miles y miles de años en la raza humana. Y a pesar del esfuerzo del maligno, de nuestro enemigo, millones sabemos que Dios existe, ¿sí? Nosotros no somos tontos, ni ignorantes, ni menos intelectuales por creer en Dios. No, al contrario, cuando una persona cree en Dios, abarca una dimensión mayor, porque tiene una visión más amplia, para poder ver más allá de los límites y de las fronteras establecidas por la ciencia, a través de la palabra escrita, la Biblia. La mentalidad científica cree que lo máximo es el universo, ¿sí? Piensan que lo pueden explorar con sus naves y con sus instrumentos, ¿sí? Piensan que pueden explorar todo el universo con lo que han creado. Pero
pueden explorar con sus naves y con sus instrumentos todo el universo. Pero nosotros, como creyentes, sabemos que ese universo no es otra cosa más que una bóveda que contiene a los astros, como el océano contiene a toda la vida marina, aleluya. Nosotros sabemos, porque Dios así lo ha revelado a través de su palabra, la Santa Biblia. Dios nos ha revelado que existe un tercer cielo en el cual existe una forma de vida espiritual en su máximo esplendor, muy diferente a la de nuestro planeta. Existe una realidad espiritual que no podemos explorar mediante el uso de los 5 sentidos ni con los instrumentos que el hombre se haya inventado. Así que Satanás siempre le ha hecho creer a la humanidad que Dios no existe, que Dios es un invento de los hombres, que Dios es un invento de la clase poderosa para seguir explotando a los ignorantes como yo, que creemos en Dios. El hombre nunca se podrá zafar de la idea de que Dios existe, no importa el grado de educación, de intelectualidad que pueda tener. Es más, el hombre podrá creerse genio, pero la idea de que Dios existe está en el ADN de todo ser humano. Viene con la raza humana, como viene el pecado de Adán. Esta idea está impregnada en el ADN humano. La idea de la existencia de un ser espiritual omnipotente está en nosotros. Es como están las marcas de los productos que el hombre hace. Porque no hay producto en este planeta que no lleve el sello del inventor. Todo ser humano lleva esa marca inscrita en su ser, en su corazón. Por eso no ha existido ninguna población humana que no haya registrado la creencia en Dios. No importa la forma de expresarlo, siempre ha estado vigente. Así que Satanás, ante la posibilidad de llevar al hombre a negar a Dios, Satanás inventó otro argumento, ¿sí? Metiendo en la mente del ser humano que el diablo no existe, que el infierno tampoco existe, que el infierno está aquí mismo en la tierra. Se ha inventado que Dios es amor y que no condenará a la humanidad. Se ha inventado que el mal es la ausencia del bien. Este Satanás, que mi Señor lo reprenda, se ha inventado cientos de argumentos y ha creado cientos de sectas que hoy no creen en el cielo, no creen en el infierno ni en el castigo eterno, y mucho menos creen en el arrebatamiento de la iglesia. Así que este ser maligno ahora pretende que no creamos que Él existe, ni que tampoco existen sus demonios. Pero Jesús afirmó que Satanás existe y probó que los demonios también existen. Estos mismos demonios testificaron que Jesús era el Hijo del Altísimo y que un día los destruiría. Por eso estaban molestos, diciéndole a Jesucristo que había llegado antes de tiempo para atormentarlos. Esto está escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 28 al 31. Voy a leerles Mateo 8, versículo 28 al 31, que dice: Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Miren, Jesús identificó al diablo como el príncipe de este mundo, como el padre de toda mentira. Lo identificó como el ladrón y el sembrador de la mala semilla. Jesús lo identificó en el desierto como el dueño de este mundo. Miren, Jesucristo lo identificó en Pedro cada vez que lo utilizó para hacer caer en tentación a Jesús. Lo identificó en Judas. Jesús sanó a muchos que habían sido poseídos por demonios.
echó fuera los demonios de los gadarenos y echó fuera 7 demonios del cuerpo de María Magdalena, como escrito está. Así que la palabra de Dios es firme, es categórica, es precisa. Existen 2 caminos, no hay más. Tan solo 2 caminos, el camino del bien y el camino del mal. El camino estrecho nos conduce a Dios, el camino espacioso nos conduce al infierno, es así de simple. El infierno no es un juego como muchos creen, y algunos dicen que les gustaría irse al infierno porque allí van a encontrar placeres, y hasta dicen que el cielo sería muy aburrido. Ignorantes lo que son, que no saben de qué están hablando, mi Señor los reprenda. Jesús dijo que el camino estrecho conducía a la vida eterna, como también dijo que el camino espacioso conducía a la condenación eterna. Fue Jesucristo quien enfatizó en la existencia de un lugar de tormento, de un lugar de crujir de dientes, de un lugar donde el gusano no muere, de un lugar de tinieblas. Miren, Satanás no reina en el infierno, ni tampoco está en este momento en el infierno, no. El infierno es una prisión eterna de tormento, y Satanás irá a parar de cabeza allá junto con la bestia y el gran falso profeta. El Señor lo reprenda. Satanás tiene su residencia en este momento en los aires de nuestro planeta. Así que nadie crea que esto es un juego, que esto es una idea de un loco, de un fanático, de un religioso. Quien crea eso se equivoca, porque fue Jesús quien nos habló de todas estas cosas. Este tema fue tan importante para Jesucristo que le pidió al Padre que enviara al Espíritu Santo para proteger su iglesia de la influencia de este ser tan poderoso. El hombre ni la iglesia de Cristo hubieran prevalecido si Dios no envía su Espíritu Santo. Aleluya. Muchos son los que juegan con fuego y se van a quemar por no querer salir del camino espacioso, por no querer escuchar la voz de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. San Mateo capítulo 5 versículo 22. Como también advierte que todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. San Mateo capítulo 7 versículo 19. Nuestro amado Señor nos dice que nosotros no debemos de temer a los que matan el cuerpo, porque el alma no la pueden matar. Que nosotros tenemos que temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. San Mateo capítulo 10 versículo 28. ¿Saben? Jesús también dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 13 versículos del 41 al 43, Jesús nos dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Jesús dijo la verdad sobre la existencia del infierno. Jesús predicó sobre el infierno y sobre el castigo final. Y quien predique lo contrario no es discípulo de Cristo, no es discípulo de Cristo, pues no permanece en su palabra, más bien permanece a los intereses de Satanás y sus demonios, que mi Señor los reprenda. El amor y la misericordia de Dios no tienen límites. Dios nos ama y siempre ha querido que nosotros volvamos a Él, porque hay una promesa de parte del Creador para toda la raza humana. Jehová nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Libro de Isaías capítulo 1 versículo 18. En esta parte de Isaías,
Jehová nos dice que no importa el pecado que nosotros cometamos, Dios está dispuesto a perdonarnos. Solo hay un pecado que no le será perdonado al ser humano, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así es. Blasfemar al Espíritu Santo no tiene perdón de Dios. Escrito está en el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículos del 31 al 32. Miren, Jesucristo dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Iglesia, hermanos, amigos que están aquí, Dios no quiere la muerte del impío, porque Jesús vino para salvar a la humanidad, no para condenarla. Y Dios espera que el hombre se aparte de su mal camino y que regrese ante su presencia. Dios quiere que el hombre, que el ser humano acepte el sacrificio de la cruz, que nosotros nos reconciliemos con Él. Son muchas las promesas de nuestro Creador. Y aunque es muy cierto que el camino espacioso es agradable, como lo fue el fruto del árbol en el Edén, pero ese camino nos aparta de Dios. El camino espacioso nos conduce al abismo de la perdición, nos lleva al infierno. El que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y también está escrito, ¿sí? Dios dice en la Sagrada Escritura, en Santiago, capítulo 4, versículo 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Miren, nuestro Señor Jesucristo lloró frente al templo en Jerusalén, diciendo que Dios siempre había querido reunir a sus hijos como la gallina reúne a sus pollitos. Pero son muchos los que no quieren escuchar su voz. Nadie fue creado para ser condenado, sino para vivir para siempre en Cristo Jesús. Aleluya. La palabra de Dios está llena de promesas para aquellos que buscan de Dios, para todos aquellos que son obedientes, que han aceptado a Jesucristo como el Redentor, como Salvador, para todos aquellos que van por el camino estrecho. El mundo nada tiene que ofrecernos, ¿no? Solo cosas efímeras, cosas engañosas. Y tal vez en el mundo podamos ascender a la cima de la fama, de las riquezas, de los placeres. Pero todo esto se hace nada en un instante. La vida es vanidad, se evapora, se desaparece. Todo es momentáneo. ¿Saben por qué? Porque la muerte termina con el poder, con la fama, con las riquezas, con las comodidades, con los lujos, con la buena vida. Todo se acaba en un abrir y en un cerrar de ojos. Nada permanece, todo se va. Nada podemos llevarnos para la otra vida. No hay esperanzas para los impíos después de muertos. El camino espacioso, el camino ancho, es un espejismo que pronto desaparece. Es espacioso al comienzo, pero se va haciendo un embudo al final y te llevará al infierno. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios dice: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Capítulo 2, versículo 11 del libro del profeta Isaías. Dios nos invita a entrar por la puerta estrecha, mi hermano, por el camino angosto, mi amigo. Al principio habrá muchos obstáculos, pero al final veremos la luz resplandeciente. Veremos un lugar jamás visto, ni soñado. Un lugar de paz, de gozo, de tranquilidad, de silencio. Al final del camino estrecho nos esperan los ángeles del Señor para llevarnos ante nuestro Salvador Jesucristo, ante nuestro Salvador. Aleluya. Tal vez el camino estrecho sea amargo al principio, al comienzo, cuando entramos,
por primera vez en Él. Tal vez el mundo se rebela contra nosotros. Nos hacemos enemigos. Muchas veces nuestras familias, a nuestros amigos, y a veces somos despreciados por seguir a Cristo. Y tal vez seamos incomprendidos. Tal vez se burlen de nosotros y nos llamen aleluyas, religiosos, anticuados. Pero al final encontraremos la salvación eterna, aleluya. Jesús nos aguarda con un nuevo nombre, con una corona, con una vestidura blanca. Esta es la promesa. Esta es la promesa que nosotros tenemos en Jesús, es nuestra fe, es nuestra esperanza, es nuestro todo, aleluya. Y ya para terminar, hermanos, amigos, pastores, el futuro de los justos, el futuro de los creyentes verdaderos es muy halagador, porque no habrá tormento ni castigo para los que creen y aceptan a Jesús como Señor y Salvador. No habrá temores. ¿Saben por qué? Porque ya no estaremos aquí cuando venga el castigo eterno. Nosotros seremos los invitados de honor del Señor y viviremos para siempre con Él en la nueva tierra y bajo un nuevo cielo. El futuro de la iglesia es uno lleno de ricas experiencias. Si nos condenamos a nosotros mismos es por nuestra soberbia y no porque Dios nos haya condenado. El ser humano tiene la libertad de abrir la puerta del camino espacioso o de abrir la puerta del camino estrecho. Esa decisión está en nuestras manos. Esa decisión es la decisión más importante de nuestra vida. La tierra fue maldita. Dios la maldijo cuando el hombre desobedeció su voz. Y esta maldición nos ha acompañado miles de años. La tierra ha envejecido como ha envejecido el ser humano. La tierra muere lentamente como vamos muriendo nosotros a medida que pasan los años. Miren, Jehová dijo al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella y todos los días de tu vida. Esto está escrito en Génesis capítulo 3 versículo 17. El profeta Isaías dice: alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Libro de Isaías, capítulo 51, versículo 6. Aleluya. La tierra aparenta millones de años, pero ciertamente no es su vejez producto de los años, sino de la maldición de Jehová. La vejez nada tiene que ver con el tiempo, sino con esta maldición. El hombre envejece sin razón aparente. Hay una enfermedad que se llama progeria. Miren, la progeria es prueba de todo esto. Porque la progeria es una enfermedad que dan niños que hace que parezcan ancianos, ¿sí? Esta tierra está maldita por causa de la raza humana. Cada día se enferma más. Cada día el ser humano atenta más contra ella. La contaminamos, la exterminamos sus bosques, sus fuentes de alimento, de agua, contaminamos el aire. La ponemos en peligro con las armas nucleares que tenemos almacenadas en todo el mundo. El hombre no sabe con lo que juega. Esta tierra volverá a ser lo que era en un principio. Volverá a ser como la describe el libro de Génesis. Volverá a ser como un paraíso. Porque es una promesa que Jesús nos hizo. Y yo estoy seguro que muy pronto cumplirá la misma. La palabra dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como
como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 2. Iglesia, es esta la esperanza para todos aquellos que entran por la puerta estrecha, para todos aquellos que no han escuchado la voz de Satanás, que no han escuchado sus mentiras, que no han sido persuadidos por él. Hay una esperanza para los que han aceptado el sacrificio de la cruz, el sacrificio de Jesucristo. Para todos aquellos que han escuchado la voz de Dios, hay una esperanza para todos aquellos que renunciaron al mundo y a sus placeres. Hay una esperanza para todos aquellos que han hecho de sus cuerpos templo de adoración. Porque hay una esperanza para todos aquellos que han vivido en obediencia y que aman al Señor de señores y al Rey de reyes. Jesús es su nombre. Aleluya. Hay una esperanza para este pueblo que proclama a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, y que ha guardado su palabra, porque hay una esperanza para todos aquellos que confiesen a Jesús delante de la humanidad como su único Señor y su único Salvador. Aleluya. Iglesia, amigos que escuchan este mensaje, el camino estrecho nos ha de conducir a ese nuevo cielo y a esa nueva tierra. Porque Jesús dijo en su palabra: me voy a preparar morada para vosotros. Aleluya. Santo por siempre. Aleluya. Esta es la promesa, iglesia. Esta es la promesa por la cual nosotros vivimos, predicamos y buscamos santidad día a día. Esta es nuestra seguridad. Esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra fe. No hay más. Iglesia, Dios les bendiga. Dios les siga bendiciendo grandemente. La honra y la gloria de Jehová a través de su Hijo amado Jesucristo. Dios les bendiga, iglesia. Los amo en Cristo. Y recuerden, Cristo les ama. Cristo vive. Cristo viene pronto. Aleluya.